Buenas tardes, buenos días a los que nos ven en la mañana, buenas noches, buenas madrugadas para los que están en Australia. Y esto fue Toma 4, no mentira, estamos comenzando increíble, estamos súper maravillados. Wow. Lo que no sabe Danilo Castro, que es que será mi futuro profesor, mentira. ¿Cuánto cobra? Exactamente. ¿Cómo está la agenda? Exactamente. Tenemos que conversar ahora después de. Claro. No, Diona. Estamos encantados por tu visita, y que nos compartas parte de ese talento gigantesco que sabemos que vos tenés. Muchas gracias. Entonces, Sí. bienvenido. Muchas gracias. Y para los que nos están viendo, Danilo es bajista, es músico. Realmente me cuesta darle una introducción porque cuando nos pasó un currículum eran 6 hojas. Entonces, Viera qué buen currículum. Más, perdón, no lo vuelvo a hacer. Perdón. entonces duraría todo el podcast presentándolo. Podemos hacer un mini Pero- resumen. Yo hice un mini resumen. Pero cualquier quería cosa. solamente decir como la parte más fácil, que es que él es tibaseño. Sí. Ahí fue donde nació. Somos del mismo lugar, entonces en algo nos parecemos. y actualmente vives en Pérez Celedón, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, por aquí Miguel le hago el pase de taquito para Sí. que. Se me paró el pelo a mí con esa introducción. Oiga, se me pararon los pelos. ¿Qué- Ay, yo estaba qué escuchándolo. Sí. Qué manera de empezar, ¿verdad? Oiga, yo estaba así como ya haciendo caras y todo, y yo veía que seguía aquí, y seguía aquí, Ajá. y seguía aquí. Yo, pues ya no tiene más trastes, o sea, ¿qué va a hacer? Y se tira y yo. Qué bueno. Pero prometo no volver a hacerlo, man. No. Ahora, No. otra vez. Sí. O sea, un súper honor que estés acá. Muchas gracias, de verdad. Estás acá porque hace unos cuantos episodios, no sé, 2 episodios, algo así. Unos 2 o 3 episodios. 2 o 3 ajá. episodios. Pepe Campos, pianista. Si ustedes no han visto ese episodio, búsquenlo con Pepe Campos. Pepe al final siempre hacemos la pregunta, que también te la vamos a hacer a vos, de a quién consideras que podríamos contactar, Claro. que vos digas, mae, vale la pena conversar con fulano de tal. Pero la cosa es que Pepe nos dijo Danilo Castro. Entonces, claro, obviamente yo después le pedí el número a Pepe y él muy amablemente me lo dio. Vos muy amablemente respondiste a esta invitación y estamos encantados desde Pérez Celedón que viniste, y esperamos que este rato que vamos a estar acá lo podamos disfrutar. Voy a nada más hacer una brevísima introducción. Pero por favor, breve, man. O sea, Sí. no, 6 hojas no, man. Está loco. Les comento rápidamente. Como ya verán, Danilo es pintor, es chef. Como verán, es bajista. Hoy vamos a hablar mucho de... No solo nos va a mostrar este bajo, sino que también anda otro por ahí muy, muy chiva también. Entonces, Danilo ha tocado en shows televisivos en vivo, ¿cierto? Sí, correcto. En varios. Has estado en festivales internacionales de jazz. Sí. Has tocado con orquestas. Sos profesor de bajo. Con trabajo creo que también. Sí, con trabajo también. Así Ok. es. Ok. Y también actualmente me desempeño como profesor de teoría musical En la universidad. allá en el proyecto de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Ok, Sí. ok. Sí. Has sido bajista de diversos grupos de jazz y de música latina también. También música popular. Y sos arreglista y compositor. Sí. Súper. Sí, Entonces, tratando. estamos súper felices de que estés acá. Y
¿Yo puedo arrancar con la primera pregunta o arrancan Adelante. ustedes? ¿Qué Quería dicen? en la parte personal de él, ¿verdad? Quería preguntarle algo. En estos momentos, tu trío de jazz era, ya le digo, Vaso y Es que trío. Vaso en trío, ¿verdad? Vaso en trío, sí, sí. Y Swing en 4 ya no siguió. No, ya con Swing en 4 ya, como dicen, terminamos labores con ellos, ¿verdad? Ujú. Sí, Sí. hay diversos motivos, ¿verdad? Sí. Desde distancia, Sí, un poco, bueno, yo estoy en un tiempo completo allá también en Pérez, ¿verdad? sí, Ujú. Hay mucha demanda Ujú. y entonces, sí, esos fueron como factores que incluyeron esa decisión, ¿no? Ujú. Sin embargo, el año pasado ellos cumplieron, bueno, primero los admiro, los respeto, eso fue, si hablamos de Swing en 4 en mi vida, eso fue una escuela. Definitivamente fue una escuela por supuesto, con los maestros, ¿verdad? Con Luis Monge en el piano, que recientemente me enteré que se acaba de pensionar como profesor, una larga trayectoria, increíble pianista. Ujú. Sin lugar a duda, Vinicio Mesa, ¿verdad? También igual, y el maestro Carlos Sanders. Eso fue una escuela, definitivamente fue una escuela, ¿verdad? Ellos me dieron la oportunidad de poder tocar con ellos y trabajé muchísimos años con ellos. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos? Uf, no sé, o sea, te puedo decir que mínimo 8, 9, 10 años, tal vez más. Ok. Sí, 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 es una muy buena pregunta, Ujú. pero sí, y muchas giras, como vos dijiste, mucha representación afuera del país, Ajá. muchas buenas experiencias. Y aparte la amistad, ¿verdad? Y toda la confianza y todo lo que existe actualmente. Sí. El año pasado pude compartir con ellos, me invitaron para Sí. tocar en el 25 aniversario. Ujú. Y bueno, o sea, son 25 años sobreviviendo, eh, tocando música original, ¿verdad? Fusión, jazz, como la gente lo quiera decir, ¿verdad? Pero son 25 años sobreviviendo en un Sí. medio, ¿verdad? Complicado. Bueno, Complejo, sí. voy a tomar la palabra, pero sí, muy complicado, ¿verdad? Sí. Muy complicado, sí, definitivamente. De hecho, ahora estás en Pérez Celedón y estás enfocado principalmente en el área educativa. Y esa era mi primera pregunta, va por ese Sí, lado. sí. Porque claro, estábamos leyendo tu currículum y me llama mucho la atención que has estado en muchas etapas formativas, Sí. tanto a nivel profesional, ¿verdad? Como a nivel de docencia, a nivel de profundizar en el conocimiento del bajo. Ujú. Y no todo el mundo tiene ese mismo interés. O sea, no está mal, Sí, sí. pero me llama la atención que has tenido como una trayectoria muy amplia de muchos procesos formativos Sí. y me gustaría saber a qué se debe. Para qué consideras que es importante desde tu perspectiva estar siempre en formación? No sé, siempre hubo, muchas gracias por la pregunta porque es increíble, ¿verdad? Pero siempre hubo un llamado interno a estudiar, ¿verdad? Siempre me ha gustado estudiar, me ha gustado investigar, me gusta. Pero pasaba horas con mi instrumento, ¿verdad? Con el bajo eléctrico y con el contrabajo. Yo soy contrabajista de formación. De hecho, bueno, no sé si ustedes pudieron ver, hay una parte ahí muy fuerte curricular con el contrabajo, ¿verdad? También. Em, pero siempre estaba esa llamita ahí interna, esa cosita diciéndome estudie, estudie, estudie. Pero me dedicaba más al desarrollo del performance, ¿verdad? Que eso en mi casa o me iba todo el día al Instituto Nacional de Música a estudiar, ¿no? Pero sí, luego ya como apareció un momento en donde también llevaba obviamente todas las materias curriculares en la Sinfónica, que fue donde yo estudié, y ya llegó el momento en donde, bueno, ya he cumplido con estas metas, es hora como de ir pensando en la graduación, en graduarme, ¿verdad? Y eso es como una bola, ¿verdad? Entonces, sacas, por ejemplo, el bachillerato, bueno, yo, como les digo, estudié en la Universidad Nacional, perdón, en el Instituto Nacional de Música, pero todo lo que llevé ahí, todo lo equiparé en la Universidad Nacional. Precisamente porque Luis Monge, el pianista ¿verdad? En ese momento con que éramos compañeros de Swing en 4, él me recomendó y me dice, mira, ¿por qué no te pasate del instituto a la Universidad Nacional? Y el título que te van a dar ahí es en pedagogía, pero te puedes graduar como contrabajista también.
Entonces hicimos todo, fue toda una olimpiada a nivel, ¿verdad? Fue bastante. Y entonces ya me gradué de ahí de la Universidad Nacional y ya inmediatamente empiezan a aparecer personas y mira, ¿por qué no seguís con la licenciatura? Que es que la licenciatura te va a aportar esto. Ya en ese momento ya fue una licenciatura en educación y eso me iba a generar un poco más económicamente también, ¿verdad? Y me iba a aportar también el grado. Fue fabuloso sacar la licenciatura. Y bueno, y ves, como que es una bola de cosas, como que la gente le va recomendando a uno. Y bueno, yo siempre había tenido el sueño de poder vivir afuera del país, ¿verdad? De poder viajar. A mis estudiantes siempre les he recomendado eso, siempre como que es un pilar que yo les trato de enseñar a ellos, como que traten de expandirse más allá de nuestras fronteras, si tienen las posibilidades. Obviamente es bastante complejo, pero de igual forma se me abrió la oportunidad. Y ya a mis 43 años hice una audición y me aceptaron en el conservatorio del Liceo en Barcelona. Y entonces... Una audición con el bajo. Con el bajo eléctrico. Ok. Porque, bueno, ahí mi esposa me ha ayudado muchísimo y ella me dijo, o sea, es que usted, todos los títulos y todas las cosas que ha sacado han sido en el contrabajo. Y entonces, ¿por qué no saca un título en el bajo eléctrico? Entonces, yo sí tenía idea de que habían lugares que, bueno, en España, ¿verdad? En España que se podía hacer este tipo de estudios. Y me puse a investigar y sí, efectivamente, me encontré una tesis ahí de una persona que la subió. Hizo una tesis sobre el desarrollo del bajo eléctrico en España. Y ahí aparecía, ahí la leí, la tesis. Ahí él la subió, ¿verdad? Como decir, voy a subir ¿verdad? Por cualquier cosa ahí. Y ahí me encontré esos dos nombres, ¿verdad? El del Conservatorio Liceo y el SMUC. Sí, yo originalmente quería ir al SMUC porque estaba Gary Willis dando clases ahí. Y yo quería estudiar con Gary Willis. Pero administrativamente, o sea, yo me comuniqué con ellos y todo y cuando hice la audición, mandé al SMUC, mandé al Conservatorio del Liceo y mandé a una universidad también en Portugal. Y en los 3 lugares me aceptaron. Pero, digamos, yo me fui por el que era, bueno, primero porque me contestó más rápido, que en este caso fue el liceo. En el SMUC sí duraron mucho contestando. Ya eso es una cuestión administrativa, ¿verdad? No era propiamente del profesor ni nada. Y también quería hacerlo lo más rápido porque también ya en ese momento era papá, ¿ves? Y mi chiquita en ese momento creo que tenía como 3 o 4 años. Y yo sabía que irse y dejarla ahí, ¿verdad? Y todo, ella iba a empezar a extrañar. Entonces yo digo, esta maestría a mí me conviene porque es de 1 año de duración nada más, ¿verdad? Realmente las maestrías son como de 2 años por ahí, pero sí, había que hacerlo rápido. Había que hacerlo lo más rápido por la chiquita, por la familia, por mi esposa, por el trabajo y todo. Y entonces yo me fui para España y ellos me dijeron, bueno, si usted acepta... sepa que esto es intensivo, ¿verdad? Esto es muy, muy intensivo y que va a tener que dedicarse a esto, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Bueno, esto es otra historia, pero sí, la hice en 7 meses, ¿verdad? Fue una matada. Cuando yo regresé aquí, yo abrí una computadora y yo... Náuseas. Sí. ¿Qué? Y el bajo era como... Sí, Porque fue una matada, ¿verdad? Pero no, o sea, en realidad uno eso, no es que, vamos a ser sinceros, ¿verdad? No es que porque traigas el grado de maestría y que digamos, a mí me fue muy bien por todo el esfuerzo, los profesores me halagaron mucho, yo me esforcé muchísimo para aprovechar la oportunidad, me sentía como bendecido por la oportunidad porque tenía ese sueño hace mucho y se me abrieron las puertas para llegar ahí. No es fácil, yo lo cuento así, pero no es fácil llegar. Hay un proceso ahí muy chiva, hay mucha cosa que hacer. Y no, entonces ya, como les digo, aproveché al máximo, ¿verdad? Y sí, regresé con la maestría, pero no por eso yo voy a decirles a ustedes, mira, ya tengo la maestría y ya soy súper pro. No, o sea, pasa mucho eso, ¿verdad? Sí. Que uno ve mucha gente que viene graduada de afuera y que vienen ahí verdaderamente con unas ínfulas muy, muy fuertes, ¿verdad? Muy, no sé, con un ego un poco bastante elevado, ¿verdad?
Y en realidad yo, se lo digo, en mi experiencia, yo lo que fui fue a que los profesores me llenaran de información la cabeza, ¿verdad? De hecho, Y eso todavía lo sigo haciendo hasta la fecha. ¿verdad? Sí, O sea, yo perdona, no te voy a decir, mira, yo soy máster y ya, ¿verdad? Sí. No, te digo, mira, fue una experiencia que lo que yo fui fue a llenarme de información que todavía sigo desarrollando. Y para mí es súper rico contarlo y decirlo, ¿verdad? sí. De hecho, la pregunta te la hacía justamente por lo que me acabas de decir, porque cuando uno está empezando, a ver, el adolescente o joven que entra a la universidad lo que quiere es un título. Sí, ahora ¿verdad? más. Ahora. Yo observo más eso ahora Sí, también. ahora más todavía. Sí, sí. Es como, bueno, no, quiero mi título en 2, 3 años ya Sí, para sí. empezar a trabajar y que me empiecen Y a listo. pagar y listo. Y por supuesto que los músicos no están exentos a eso, excepto por la plata, ¿verdad? Porque no es que se meten a estudiar para hacer toda la harina, pero sí se meten a estudiar con el objetivo de decir, bueno, yo me gradué de tal universidad, yo estudié en tal lugar. Pero en algún momento, y vos decís ya a tus 43 años, que ya uno ha madurado en muchos aspectos, ya lo que uno quiere seguir aprendiendo no es para enseñarle el título a los amigos. No. Es por una necesidad personal de decir, yo quiero seguir sabiendo y quiero seguir interiorizando en eso. Y ya para que ellos nos puedan preguntar también, mi pregunta sería, ¿qué aprendiste en ese proceso? ¿O qué reforzaste? Es que eso es la cosa, que lo acabas de decir, ¿verdad? Ahora con el teléfono celular estamos todo a un clic, ¿verdad? Yo que trabajo trabajo con niños, trabajo con adolescentes y con los papás, o sea, entonces la vida se transformó en un clic, básicamente, ¿verdad? Todos son como respuestas muy rápidas. Sí. Pero para esto, para tocar con trabajo, se necesita de un proceso. No hay ninguna IA O sea, que me sustituya eso. No hay ChatGPT que me ayude a ser mejor No. bajista. Si uno no toca, no suena mejor. mira, yo quisiera decirle a ChatGPT, mira, necesito tocar esta transcripción de este solo de, no sé, de Gary Willis o de Patitucci. Clic, pling. No, o sea, hay un proceso. Y esa es la cosa, ¿verdad? Sí. He tenido alumnos que llegan y me dicen, ya muchachos, sí, yo ya toco, pero vengo aquí yo ya toco bajo, pero vengo aquí a ver qué me enseña usted. Ajá. Digo, claro, toque. Y entonces uno los ve, por ejemplo, con unas manos, con unos deditos súper pequeños. Yo, por cierto, tengo la mano muy pequeña. Y entonces se ponen a tocar música de rockeros, de chavalos que miden 2 metros, 2 metros 20, con los dedos así. Y entonces vos los ves que ellos están tratando de imitar exactamente lo que ellos hacen. Y uno les dice, vea, si usted sigue tocando así, usted está esforzando mucho su parte, ¿verdad? Toda esta parte muscular. Si usted sigue así, yo le recomiendo que trabajemos en otros aspectos técnicos, ¿verdad? Para que usted no se lesione. A largo, mediano plazo, lo que sea, hay que cuidar. Es que así lo hace fulanito. Es lo Sí, que sí. me dicen. Le digo, sí, pero fulanito tiene unos dedotes así, ¿verdad? Entonces vieras que muchos no soportan ni siquiera eso. Y se terminan retirando, duran 2 o 3 clases y se van. Entonces, eso es un ejemplo de lo que estamos hablando, de que es una solución fácil con un clic, ¿verdad? Ver un video y lo imito, pero no hay un proceso, ¿verdad? Un proceso que te permite hacer otro montón de cosas. ¿verdad? Claro. Tengo una pregunta. Quiero irme un poco más atrás. Cuando comenzaste en el bajo, más o menos, ¿a qué edad fue? Sí, eso es otra. Sí, Gracias. sí. Sí, fue como a los 14, 15 años. 14, ya. 15 años. Sí, ya fue viejo. Y Sí, fue viejo. y digamos, usualmente el que cuando da clases da esos consejos y se fija en esas cosas, tuvo alguien atrás que le dio mucha importancia a la técnica. En tu caso, ¿cómo fue esos inicios? ¿A quién se le debe esa parte Sí. que usted te fijes en esos detalles? Vieras que yo, ¿verdad? Como que las cosas van llegando, no Sí. sé si a ustedes les pasa, las cosas van apareciendo, ¿verdad? Si uno obra bien, ¿verdad? Sí. Si uno trata de hacer las cosas bien, creo que las cosas van apareciendo, no sé. Y yo soy una persona como cualquier otra, común y corriente, ¿verdad? No me siento una persona especial, sí me siento privilegiada. Sí. ¿Verdad? Pero creo que también esas cosas han llegado por eso que me dices, es que yo veo que a vos te gusta estudiar. Y de ahí sí, o sea, he pasado estudiando y ¿verdad? Pero sí, yo empecé en un coro de una iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Colima de Tibás, mi papá nos llevaba a misa ahí.
Y ahí el maestro Carlos Ramírez, que es un profesor músico, arreglista. Él actualmente es el papá del bajista de Son de Tiquicia, de Carlos. Y él era el director ahí, y entonces él tenía su corito ahí con un montón de músicos, ¿verdad? Con pandereta, guitarras. Ajá. Hay una muchacha que tocaba el bombo legüero, Adriana se llama ella, y yo cuando mi papá me llevó a ver la misa, y yo veía eso, y yo veía a Adriana tocando, ella tocaba pum, 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 pum. Y yo, uy, ¿qué es eso? ¿Qué? El grupo no tenía un bajo, eran puras guitarras, sí, y las voces y todos los instrumentos, y Carlos con su órgano ahí, y sonaba ese bombo ahí. Pum, pum, y eso a mí me movía el corazón. Claro. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Qué chiva. Entonces yo me empecé como a enamorar ahí de la música, de lo que pasaba. Carlos montaba repertorios de la misa puertorriqueña, la misa salvadoreña, que era salsa, cumbias, boleros chivísimas. Entonces era muy llamativa, ¿verdad? Y entonces para mis 15 años, yo empecé a los 15 años de cero, ¿verdad? No, eso hay un mito ahí que tal vez más tarde podemos hablar de eso, ¿verdad? Y entonces mi papá me compró una guitarra. Y fue y habló con Carlos y le dijo, es que porque yo le decía, papi, qué bonito el coro, cómo me llama la atención, yo quiero estar en ese coro, yo quiero. Y me compró una guitarra de regalo de 15 años, me parece. Y fue y habló con Carlos y Carlos le dijo, claro que sí, tráigalo. Y mi papá le dijo, pero él no sabe nada, tráigalo. Y a los 15 días estaba yo con la guitarra, llegué a la guitarra, me senté en medio de los guitarristas y yo nada más me quedaba viendo ahí y yo empecé a hacer así, nada más así. Y entonces ahí en la iglesia me explicaron que los acordes, y ahí empezó la cosa. De como 6 meses después, eso fue como en el año 88, me parece. Carlos para un 24 de diciembre invitó un montón como él era profesor en el Conservatorio Castella, entonces invitó a varios músicos. Y cuando llegamos a tocar a la misa, empieza a sonar eso y yo veía que había invitado una trompeta, una flauta. Pero donde aquello empezó a sonar, yo oí como un pum, pum, una cosa así, y era como que a mí me envolvió eso. Yo digo que eso se llama, no es amor a primera vista, es amor a primer oído. Ajá. ¿Verdad? Amor a primer oído. Ajá. Era una cosa, vieran la cosa que yo sentía, y yo con la guitarrilla mía volví a ver la trompeta y la guitarra, y yo, pero ¿dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no sabía qué era. Cuando terminó la misa, fui y le pregunté a Carlos y me dice, no, eso es el bajo, es que él estaba aquí detrás mío y usted no lo veía. Ajá. Y me sacó un bajito de 4 cuerdas y yo donde vi eso, yo dije, yo quiero hacer eso para mi vida. Sí. Claro. Sí. Y ahí me dice, ok, yo le enseño. Entonces él me empezó a enseñar, me enseñó algunas notas, posiciones, y él me prestó el bajo y yo me puse a estudiar. Y bueno, ya creo que como 6 meses después, ya estaba tocando con el bajo con ellos, con el repertorio, pero fue gracias a Carlos Ramírez, sí, el cual si ve esto, él sabe que yo estoy eternamente agradecido porque fue como... Y él mismo después me dijo, usted quiere estudiar esto, entonces métase al Castella, métase al Conservatorio del Castella. Y él era profesor ahí y él intercedió y ya hice las pruebas y ya ingresé. Entonces todo es como una bola, ¿verdad? De cosillas. Sí. Claro. Aquí el consejo es, si usted alguna vez está escuchando música y siente que el corazón y las emociones lo mueven, que usted dice, hay algo que me está moviendo, ¿qué es? ¿Qué es la voz, es el piano, es el bajo, es la batería? Porque yo también lo he dicho, a mí me pasaba con la batería, yo llegué también en la iglesia. En la iglesia, el baterista tocando la base más sencilla que uno se puede imaginar, me generaba una cosa yo lo sentía en el estómago, el bombo. Sí. Y yo decía, ¿qué es eso que está haciendo? O sea, yo quisiera estar ahí y quisiera estar haciendo eso. Entonces, sí, un día de esos estaba escuchando el podcast que ustedes hicieron con Chiqui, ajá, ¿verdad? Y que nombraron, creo que alguno de ustedes le preguntó, mira, es que eso de que el bajo no se oye, ¿verdad? Ah, sí. Y es cierto, el bajo la gente no lo escucha. Sí, o sea, no lo entienden. Exacto, porque no tienen la frecuencia desarrollada. O sea, lo primero que el oído desarrolla y lo que logramos entender es las frecuencias agudas.
las demás se van desarrollando, por eso es que todo el mundo quiere estudiar Pero qué curioso, saxofón, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces yo decía, mira, yo yendo el podcast y yo decía, pero es que a mí me pasó y a lo que todo el mundo le pasa, que sienten rico, Ajá. Claro, es el bajo. claro. Sí. Y de ¿Verdad? hecho, perdón, la cuento rápido. Ahora que estaba tocando en la mañana, éramos 2 guitarras, un bajo y yo, ¿verdad? Y era un momento donde toda la música estaba abajo, yo estaba nada más haciendo algunos adornos con los platos. Estaba una guitarra haciendo melodía y la otra estaba haciendo los acordes, ¿verdad? Nada más. Y teníamos el talkback, ¿verdad? Entonces estamos aquí con los audífonos y el encargado lo que decía a la bajista, a Steph, le decía, Steph, no me suelte, Steph, no me suelte, a la del bajo. Sí, sí. Claro, porque en el momento que ella deje de hacer Estefanía. sonar eso... Es Estefanía. Ajá. Ah, buenísima. No, pero es otra Es otra. chica. Ah, ok, Sí, sí. ok. Y Steph estaba tocando el bajo y él varias veces le dijo, Steph, no me suelte, porque uno sabe que el bajo deja de sonar un segundo Sí, y es sí, como, sí. como un bajonazo que usted dice, Sí, suave, no, no. Claro, claro, claro. estamos solos, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, sí. claro, es eso que la gente no se da cuenta, pero definitivamente es fundamental. Claro. Máxime en estos contextos que no es que es un montón de gente, ¿verdad? Sí, claro. Qué bonito que, tal vez relacionando dos cosas que ahorita estábamos hablando. Bueno, usted dice que empezó tarde. Yo no considero que empezó tarde, ¿verdad? A los 15 años. No, eso o sea, hay que hablar de eso porque creo que sí hay como que desmitificar un poquito. Eso voy a mencionar. Porque hay un mito con Sí, eso. sí, claro. Yo me pasa cuando toco sax. Bueno, yo empecé a tocar piano como a los 5 años. Y luego como a los 18 años batería. Y como a los 25 años, yo tengo 32. A los 25 años, yo siempre tuve el sueño del saxofón. Siempre lo tuve. Y yo llegué con $400 a Miami y según yo me iba a comprar un saxofón con $400, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, por una tía fue que ella me dijo, bueno, usted es aplicado y le gusta mucho esto y bueno, y me ayudó. Ahora que toco saxofón, cuando toco en una boda, se me acerca un señor de 40, 50, 60 años. Una vez se me acercó un señor de 60 y resto de años. Y le dicen a uno, se me acercó también una persona de 30 años y me dicen, yo siempre quise tocar eso. Y yo, pero dele. Ajá, O sea, ajá. dele, Sí, sí. no hay ningún, o sea, Deje de creo- querer y hágalo. no sé por qué, en qué momento, y tal vez me incluyo, pues, hemos tenido ese chip de creer que hay una edad para empezar un instrumento. Sí. Y no la hay en realidad, o sea, Yo tengo un estudiante de 75 años. Qué bueno, Empezó qué a tocar bueno. batería hace Qué como bueno. 3 meses. qué chiva, qué chiva. Sí. Ya ha pasado por varios instrumentos él, ¿verdad? Ajá. Ahí me dijo que estudió bajo, que estudió guitarra, que tocó piano, y que ahora está en clases de violín también y se metió a clases de batería. 75 años. Sí, imagínate, sí, que qué carga. Sí. No, eso les iba a contar, ¿verdad? Ya que estamos tocando ese punto. Cuando yo me voy para España, ya me voy de 43 años, ¿verdad? Entonces yo iba asustadísimo, ¿verdad? Yo iba, Dios mío, yo decía, pero ¿cómo me aceptaron ahí en el Conservatorio del Liceo? O sea, que es muy famoso en Europa, es un conservatorio muy, muy bueno, tiene mucho, desde 1800, no sé qué. Y yo no lo podía creer. Ajá. Y todo se abrió, como les dije, para poder... Y llegó a la primera clase con mi profesor de bajo. Y yo llegué así y le dije, vea, profe, es que tengo 43 años y yo me siento privilegiado porque ustedes me aceptaron. No, todavía no sé por qué me aceptaron, o sea, creo que, pero bueno, yo pregunté y todo estaba bien y aquí estoy, se me abrieron las puertas y él se me queda viendo así, ¿verdad? Como... Usted no es Orlando, una cosa así. No, y me dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Pero qué me estás diciendo, Danilo? Le digo, maestro, que yo le prometo que voy a estudiar. Es que tengo 43 años, es demasiado viejo, ¿verdad? Hostia, no me conoces y ya me estás molestando, me estás haciendo una broma. Pero, ¿qué te pasa? Cualquier edad es buena para empezar a tocar, a estudiar. Si tienes las ganas, cualquier edad es buena. Cualquiera. No sé quién te dijo eso, pero eso no es una mentalidad óptima. Y yo nada más, eso fue la primera clase, la primera, ¿verdad?, conexión con mi profesor, y yo nada más dije, uy, Dios mío.
Bueno, aquí me acaba de quitar un mito que tengo desde hace muchísimos años, ¿verdad? Sí. Y que, o sea, no, lo voy a hacer con un afán constructivo, con una crítica constructiva, no quiero parecer algo así, pero desgraciadamente ese afán todavía está mucho dentro de nosotros, aquí en todas las áreas, en todos los gremios, Sí. hablando universitariamente, colásticamente y también Sí. a nivel de música popular y eso. Y creo que no, ¿verdad? Por otro lado, yo trabajo con niños ¿verdad? Y ves que hay niños que sí, que se van conectando y todo, pero hay otros niños que duran todo un proceso y más o menos ya cuando van llegando a sexto grado de escuela, quinto grado, ya van teniendo otra madurez, entonces empiezan a desarrollar poquito a poco eso. Hay otros niños que van muchísimo más rápido. Entonces también todo depende mucho de la persona. Sí. ¿Verdad? En el caso mío, bueno, sí, digo, 15 años, para muchos es tarde, pero creo que fue una edad muy buena. Pero creo que es, digamos, ustedes vieron ahorita que las cosas que yo hago no han sido fáciles, ¿verdad? Ha costado, ha sido mucho el esfuerzo. Y entonces creo que si uno aprovecha el tiempo, pues sí, puede empezar uno a cualquier edad. Sí. Sí. Yo voy a cambiar de tema, no sé si quiere seguir por esa línea. Yo le iba a preguntar de la ejecución del inicio, pero si usted quiere Yo otro tema, quería, dele. bueno, tal vez entender que está de Tibás y ahora pasó directamente a Pérez de León. Sí, Ok. correcto. ¿Qué, Sí. qué hay ahorita en Pérez? ¿En qué está? ¿En qué proyectos está? Está como profesor, que nos cuente un poquito. Ahora nos mencionó la escuela, nos mencionó su Correcto. esposa como directora, ¿verdad? Correcto, Entonces sí. que nos pueda contar un poquito. Sí, eso. bueno, eso, yo trabajaba en la Sinfónica Nacional como contrabajista, yo trabajé 2 años ahí con ellos. Esa experiencia fue maravillosa, aprendí un montón, ¿verdad? Les agradezco a todos, igual que a los de 104. Tengo un compañero ahí en la Sinfónica, Delbert Castellón, que es oboísta, y él es uno de los profesores fundadores de esa escuela. Él trabajaba y viajaba a Pérez y me invitó. Me dice, Dani, ¿no quieres ir muy buenos amigos, ¿no quieres ir a Pérez? Vamos. Y digo, sí, claro, vamos. Recuerdo que me había comprado tenía como 15 días de haberme comprado mi primer bajo de 6 cuerdas de Ibanez. Y le digo, vamos, llévate el bajo, me dice. Le digo, claro. Entonces llegamos allá y me dice, mira, tengo ensayo. Él era el director de la banda sinfónica. Tengo ensayo con los chicos de la banda. Y entonces yo quiero que como que toques un poquito y que les hables, como que le des una clasecita. Y entonces yo le digo, apenas tengo 15 días con este bajo, voy a ver qué puedo hacer, lo estoy conociendo. Me dice, sí, no importa. Entonces yo ya toco y en ese momento yo tenía una maña que se controla, ¿verdad? Que es que uno ya puede controlar eso, que es que estás tocando y estás respirando, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces se hace. Y entonces termino yo de tocar y un alumno de saxofón levanta la mano, Jairo, y me dice, profesor, es que usted me podría decir cuál es la similitud entre lo que usted está haciendo, cada nota y cada digitación y todo, y su respiración, por favor. Es que me interesa mucho porque yo soy... no, esa fue la pregunta, solo eso me dijo. Yo soy asmático. Sí, no. Y John de me hizo esa pregunta, yo dije, wow. Él como saxofonista está visualizando mi respiración con lo que y entonces yo le dije, bueno, no te voy a engañar, esto es una cuestión, una maña que es para tocar las frases, como de actitud, no te voy a engañar, es eso, pero admiro tu pregunta, ¿verdad? Y hicimos ahí una interacción muy bonita ese día y yo dije, ¿qué está pasando en esta escuela? ¿Qué están enseñando aquí que los alumnos tienen estas percepciones y estas cosas? ¡Wow! Y Delbert me dice, ¿qué te pareció? Y me encanta, me fascina, wow. Y además el clima, la montaña, es todo precioso aquí. ¿No quieres venir a trabajar acá? Claro. Entonces me contrataron inmediatamente. Qué bueno. Y entonces iba cada 15 días a Pérez como profesor de bajo y contrabajo. Luego empecé a ir cada 8 días. Y bueno, ya ahí conocí a mi esposa, ¿verdad? Ya y toda la cosa. Ya me casé allá, tengo una hija. Y bueno, ya tengo 21, 22 años de ser profesor allá en la escuela. Wow. Y es lindísimo, o sea, el proyecto es lindísimo. Ella está aquí y me gustaría que ella también ojalá pueda compartir con nosotros, que nos hable sobre... Se llama Escuela de Música Sinfónica de Pérez de León. Es un proyecto que ha salido mucho músico de ahí, que ha estudiado, que ha tenido un primer proceso formativo allá.
y luego vienen a estudiar acá. Y lo tengo que decir, ¿verdad? No es solo mi trabajo, sino el trabajo de todos mis compañeros allá, ¿verdad? Que son excelentes músicos, grandiosos músicos. Ellos vienen aquí y les va muy bien. Actualmente son directores de las bandas nacionales, son las personas que ganan los puestos en los concursos cuando hay alguna posibilidad para laborar en las bandas. Hay muchos de ellos que están estudiando afuera del país. Inclusive hay un muchacho que tiene su propia escuela y todo, exalumno mío, pero pasó por ese proceso, vino aquí también, se especializó y actualmente tiene, bueno, es una maravilla el currículum de él y tiene acaba de empezar con su propia escuela en Argentina. Ven, entonces es muy lindo porque yo ya puedo decir que 20 años trabajando allá, pero también ahí ya se empieza a ver todos esos frutos, ¿verdad? Sí. Sí, ya es conocido que lo digo humildemente, pero que los músicos que vienen formados de la escuela aquí tienen una proyección muy, muy profesional, muy grande. Es un orgullo. Sí. Sí. Verás que ahí se me despierta una pregunta porque cuando uno está más joven, por ejemplo, yo empecé a enseñar como a los 18. Yo empecé a aprender batería como a los 13 o a los 14, 13, 14. Y ya a los 18 me dijeron, ahora enséñale a tocar a fulano. Y está bien. Sí. Y claro, uno lo que uno tiene, pues es lo que uno ha recibido en la formación. Entonces, la tendencia es, bueno, vamos a ver este contenido, vas a tocar esto, cuando ya terminaste eso, ahora tocas esto, cuando después de eso tocas lo otro. O sea, como vamos siguiendo el libro. Pero el quehacer musical y la experiencia que uno va adquiriendo, después lo hace uno ir transformando esa forma de ver. Claro. Y quería preguntarte, en esa experiencia que tienes como músico y en esa experiencia que has tenido académica fuera de aquí también, ¿qué crees que es sumamente importante que entiendan los estudiantes, llámese de bajo o llámese de alguna de las otras áreas a las que vos quieras hacer referencia? Es decir, ya sabemos que hay que aprender la teoría, hay que entender conceptos, hay que entender la técnica, pero ¿qué crees que son cosas que hay que hacer más allá de solamente hacer lo técnico o leer o tocar una canción? O sea, ¿qué crees que es fundamental para un buen desarrollo de esos músicos a los que vos haces referencia? Sí, yo creo que tiene que estar uno abierto a escuchar, ¿verdad? A recibir información. Te digo, ahorita eso es como lo que más cuesta, ¿verdad? Que los estudiantes quieren todo rápido y todo ya, ¿verdad? Y en mi caso, yo creo que todos aquí hemos tenido en algún momento algún profesor, ¿verdad? Y creo que nos recuerda a los buenos profesores y también los malos profesores, ¿verdad? Y digamos, yo con las personas que he estudiado, que hemos hablado de su formación también, en algún momento yo les digo, ¿cómo fueron sus profesores? Y ellos me dicen, ¿verdad? Me hablan de esas dos cosas, el profesor bueno y el profesor que tuvieron malo. No sé, yo desde que estaba joven siempre pensé que de todos tenía que aprender, ¿verdad? De todos tenía que aprender. Y cuando estaba más jovencito, bueno, ahora digamos que sigo estando joven, pero cuando estaba joven yo decía, bueno, este profesor qué chiva, me está trabajando la parte técnica. Solo la parte técnica y me pone a tocar cuerdas al aire con el contrabajo y me explica que y solo eso y eso y eso. Pero me recuerdo aquel otro profesor que nunca me habló de la parte técnica, sino que me habló nada más de la parte instrumentativa, o sea, de la parte interpretativa, de toque, o sea, toque como pueda, o sea, no importa si usted agarra el arco así o si toca con los dedos así, no importa, pero transmita, toque. Sí. Entonces, era como de esas dos cosas completamente, ¿verdad? El mundo técnico total y absoluto, los técnicos y los músicos. Por ahí sí tuve profesores que tenían ambas cosas, pero, ¿verdad? Que eran geniales profesores, pero al final la técnica es un medio para llegar a la expresión musical. Exacto. ¿Me explico? Sí. Al final es eso. Esa es frase para anotarla ahí. Sí. Sí, vieras que, o sea, porque si te quedas solo en la técnica, entonces te convertís en un monstruo técnico, ¿verdad? Puedes hacer un montón de cosas. Y me ha pasado que he escuchado, que me han pedido, ¿me puede escuchar? Y llego y escucho y usted los ve tocando y o sea, ver un chavalo haciendo.
¿verdad? Sí, no sí, te sí. transmitió ¿Y nada. dónde está la música? Y entonces, vieras qué feo, qué sensación más fea. Entonces, eso no. Y ver, por ejemplo, otra persona, ¿verdad? 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 Sí, qué rico, qué tuanis y todo, pero vos decís, mira, fue puña, qué tuanis. Porque al final, al final es la música. Pero si se especializara un poquito, si tuviera, entonces tal vez puede hacer un poquito más de cosas. Un balance, un balance. Me explico. Entonces es la técnica, para mí la técnica tiene que ir a favor de la música. Yo en mi caso, bueno, ustedes vieron las cosas que yo hice ahorita, ¿verdad? Yo separo mucho porque una cosa es esto como solista, ¿verdad? Ajá. Digamos, como tratar humildemente de poner el instrumento un poquito solista, porque Sí. solistas hay, son monstruos. Sí. Pero está la otra parte, ¿verdad? Que es la parte del bajo como base. Ajá. Y eso ya ahí, ¿verdad? Ahí, digamos, yo les puedo hablar de mi ego y les puedo decir, si a mí me contratan para tocar una balada, ¿verdad? Yo no, o sea, el Danilo que le encanta estudiar solos y eso, ahí eso, ¿verdad? Yo si mi trabajo es hacer el... Tal vez ese adornito ya fue mucho. Musicalmente fue muchísimo. Y si el productor te dice, mira, ese adornito estuvo muy bien, pero no, más sencillo. Sí, señor, claro que sí, con mucho gusto. Entonces usted... Entonces ves poner esa, pienso yo musicalmente, tener la capacidad de usted dentro de cada estilo poder tocar correctamente. Imagínate, decir, voy a tratar de tocar correctamente dentro de cada estilo. Sí. ¿Verdad? Si hay gente que se dedica a una sola A un cosa. estilo, sí. Yo soy salsero, ok, soy bajista de salsa, wow, y los ves y son impresionantes. Sí. O ves a, no sé, un bajista de pop, ¿verdad? Tocando y con Celine Dion y los ves ahí, sentís esa cosa y dices, wow, qué increíble cómo suena este chaval. ¿Me explico? hecho, Entonces, De hecho, y técnica a favor de la música, siempre. Sí. Y de hecho ahí, para que ya ustedes puedan, para no ser yo nada más el que hace preguntas, es que eso que acabas de decir, me pasó, bueno, me ha pasado muchas veces, pero recuerdo que cuando fui a ver, yo no sé si ya lo dije en otro episodio, cuando fui a ver el concierto de Eros Ramazzotti, no sé, hace un par de años tal vez, en el estadio Saprissa era, bueno, no me acuerdo, pero en el Nacional, en Saprissa, no me acuerdo, se echó todo el concierto y yo no sé quién es el bajista, la verdad no investigué quién es el bajista, pero me pareció fascinante el sonido que estaba produciendo. Sí. No hizo ningún solo. Bueno, Eros Ramazzotti es base, full base, toda la pieza, en la batería lo mismo, pero provocan algo que va más allá de hacerle así con el dedo una nota. No. Ojo. Y la semana pasada yo venía hablando con un amigo y yo le decía, yo como soy baterista, entonces yo me enfoco más en eso, ¿verdad? Y yo le decía, no sé por qué, pero a veces hay bateristas que están haciendo algo que produce un sonido y me produce una sensación que no puedo explicar por qué. Porque yo me puedo sentar y tocar exactamente la misma base y no me provoca lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo se construye eso? Entonces mi pregunta para vos sería, en esa parte, pum, 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 ¿cómo hacemos para construir una base realmente bien? Que me transmita lo que me tiene que transmitir, que va más allá de mover el dedo en una cuerda. Claro. ¿Cómo se construye eso? Vieras que en la pandemia me contrataron para grabar una balada y en la casa la grabé. Pero el baterista era un baterista español que grabó. Y yo no, si me preguntas cómo se llama el señor, no sé, pero me costó un montón grabar. Vieras lo que me costó. Y era esto también, lo que acabo de hacer. Porque venía el click, ¿verdad? Y venía él tocando encima del click. Pero entonces ya vamos al tema de la subdivisión, que por cierto en varios podcasts ya lo han tocado, ¿verdad? Sí. También. Y entonces yo dije, ¿qué tirada? ¿Cuál decisión tomo? Tengo que tomar una decisión. Porque o toco con el baterista o toco con el click. Ajá.
¿verdad? Qué decisión. Ajá. Y entonces yo me pongo a escuchar al baterista y el baterista sí estaba con el click. Por ahí hacía algunas cositas, ¿verdad? Humanas, ¿verdad? Ajá. Pero sí estaba con el click. Ajá. Entonces yo dije, no, y la batería sonaba, era riquísimo, se sentía eso que vos decís, ese transmitía eso. Obviamente se sentía que él había pasado por un proceso técnico que hacía que cada tambor sonara de determinada forma para producir ese sonido necesario en el estilo de la balada. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Y entonces yo dije, no, entonces voy a hacer lo que él hizo, es estar con el metrónomo y a la vez pegármele a él como si estuviera tocando ahí en el momento y somos el bajo y la batería, necesitamos proveer la base, ¿verdad? Ajá. Y con ese errorcito humano tal vez. Y entonces me pegué a él, ¿verdad? Y ahí entendí, cuando yo me pegué a él, me costó mucho, ¿verdad? Porque no teníamos esa práctica tal vez de estar tocando juntos y eso, pero era la técnica a favor de la música. Sí. Y cuando lo logré, fue así como escuché, ¿verdad? Ya grabé y ya concentradísimo, ya hice varias tomas y ya escuché y descansé. Al día siguiente fui a escuchar ya fresco y cuando escuché dije, sí, entiendo. Ahí está. Entiendo. Ajá. Gracias a Dios por esta experiencia. Ajá. Porque acabo de tocar con un baterista que seguramente si hubiéramos tocado en vivo hubiera estado encima. No, vea, así, para atrás, aquí ahora. Sí, estamos, pero la subdivisión en tal cosa, hagámoslo para atrás, un poquito para adelante acá, ahora hagamos este golpe juntos. Entonces fue como una clase, ¿verdad? Y eso también me dijeron mucho en España también, ¿verdad? Me hablaron mucho del sonido del grupo, Ajá. ¿verdad? Vieras que una experiencia lindísima porque recibíamos una clase con un saxofonista, Big Man Henry, increíble saxofonista de jazz, y teníamos la clase que era combo ensamble. Y mis compañeros que estudiaron ahí la maestría eran musicazos, o sea, impresionantes, virtuosos, increíbles. Y llegamos a la primera clase, ¿verdad? Y toquemos algo. Entonces tocamos una balada, no recuerdo cuál. Y un momento el baterista es un muchacho, un jovencito baterista italiano, creo que era. Y el muchachito como que se empezó a atrasar con el tiempo, ¿verdad? Y entonces yo, donde vi eso, ¿verdad? Entonces yo escuché y empecé como a hacerle y a tocar así fuerte, ¿verdad? Y a jalarlo, ¿verdad? Y para el profesor la clase. Dice, too loud, me dice. Too loud, muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué haces eso? Le digo, maestro, yo estoy tratando de jalarlo a él. De ayudar, de jalarlo a él. No, porque suena un desorden. Me dice. Está desordenado, se oye una batalla entre ustedes dos. Me dice, y nosotros no podemos hacer eso. Si eso nos puede pasar cualquier día con cualquier baterista, con cualquier músico que llegas a tocar, por ejemplo, a un jam session o a un grupo, o te llaman a un concierto a salvarla, ¿verdad? Te contrataron y empieza el grupo a desfasarse o a adelantarse. Entonces me dice, no, usted es un estire y un encoge, me dice. Usted tiene como que tratar de amoldársele a él un poquito, y a la vez él lo va a sentir y entonces a la vez ir tratando de recolocar poco a poco de manera que sea lo menos perceptible. Entonces yo entendí ahí que nosotros cuando tocamos en un grupo muchas veces lo que aflora es el ego y no estamos pensando en función del grupo. ¿Ves? Entonces otra, creo que es una respuesta a esa pregunta tal vez de ¿cómo es que ese grupo suena así de rico? ¿Por qué los Wailers suenan así? ¿Me explico? ¿Por qué tal grupo suena así tan amarrado, tan rico? Porque se deja de lado ese ego musical, en donde no estoy pensando en que voy a jalar, en que... Ahora, tampoco es nada que el otro está atrasando y te vas a ir con el otro atrasando. No, es una negociación, es una cosa que sucede ahí en el momento. Entonces yo entendí, digo yo, sí, sonido de grupo. Pero Claro. tenemos que estar sintonizados así, ¿verdad? Y en ese caso, entiendo la enseñanza, pero ¿cuál era como
como la sugerencia cuando eso pasaba. Entonces, si el baterista se iba, entonces, digamos, ¿qué era lo que para el profesor hubiera sido una solución correcta? La solución era que yo no fuera tan evidente de jalarlo a él, sino que poco a poco, o sea, que no, tuviéramos una comunicación, digamos, en este caso como grupo, como base, como para ir tratando de acomodar la situación. Y probablemente los otros músicos hubieran reaccionado en alerta también, ¿me explico? Entonces se va acomodando, se va acomodando la cosa. Esto, o sea, creo que muchos grupos lo hacen también aquí en Costa Rica, ¿verdad? Es parte de... pero sí hay una conciencia de eso, entonces sí creo que empezás a pensar, a preguntarte, bueno, ¿en qué fallé? Y entonces ahí es donde viene la técnica a favor, ¿verdad? Entender la parte de la subdivisión, entender, ¿verdad? Que ya digamos que es un tema que ya se ha tocado, ¿verdad? Pero no quedarse en eso. Porque volvemos a lo mismo, imagínate tocar con un baterista que está siempre 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2. Hay muchos músicos que dicen, yo necesito ese 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y lo ocupo. Digamos, yo como bajista yo lo hago también, ¿verdad? Porque eso me hace tocar más. Sí. Pero hay momentos en donde también uno tiene como ¿verdad? Uno dice, bueno, aquí puedo soltar, aquí voy a, ¿verdad? Entonces es tal vez más fácil poder interpretar diferentes estilos o amoldarse o adaptarse a diferentes grupos, de acuerdo a la necesidad y al nivel de cada grupo. Sí. Uno también, a uno le pasa, ¿verdad? Yo creo que la persona que diga que tenga un tiempo perfecto, creo que no, ¿verdad? Sí. Creo que todos tenemos problemas, ¿verdad? Con esa parte. Sí, porque depende de muchos factores, ¿verdad? Hay muchos factores pasando. La música, las emociones. Yo sé que mucha gente me va a escuchar esto y va a decir, sí, él tiene un montón de problemas rítmicos, ¿verdad? Con razón, no le presta la atención a la subdivisión, no, al contrario, o sea, no puede haber un bajista que no tenga la subdivisión. Sí. Pero volvemos a lo mismo, es un balance, tampoco nos vamos a quedar en solo eso, porque si no vas a sonar 1 y 2 y 3 y 4, vas a sonar como una caja como rítmica. un robot, ¿verdad? 1 y 2 y 3 y 4. Y si lo hago más largo, inclusive pero también si no lo hago, entonces puede pasar. ¿Me explico? Es un balance. Sí. Sí te agradecen cuando sos súper tallado. Eso es, te lo agradecen, te lo aplauden. Eso sí. Bueno, sí. Habían otras canciones, ¿no? Sí, estamos conectados. Papi, me extraña. Sí, nos dijiste que traías varias canciones. Sí. Contanos cuál vas a tocar y por qué. Bueno, hay un gran bajista que yo admiro muchísimo, que es el señor Oscar Stagnaro. Él es profesor en Berkeley, bajista de Paquito de Rivera, ¿verdad? Actualmente creo que es el director de la cátedra de jazz o algo así allá. Pero es formidable, es maravilloso, lo he admirado mucho. Somos buenos, somos amigos y en la pandemia él abrió unos cursos libres, ¿verdad? Entonces yo estuve estudiando con él toda la pandemia. Vieran qué bonito, porque éramos varios bajistas de toda Latinoamérica, nos conectábamos. Y un día yo le pregunté, maestro, es que yo quisiera como indagar en tales cosas, en esto y esto. Y me dice, mira, Danilo, me dio un súper consejo. Componé. Es decir, qué sé yo, si querés desarrollar la parte la parte, no sé, de la escala disminuida, por decir algo, entonces componete algo, hace un trabajo, ¿verdad? Como investigativo y compone una pieza. Y entonces ahí empecé a hacerle caso, ¿verdad? Y empecé a hacer como ciertas composiciones siguiendo algunas, ¿verdad? Cada canción tiene como un propósito para desarrollar. Entonces, bueno, yo podría tocar ahorita, ya que estamos con este bajo, una pieza que se llama Quinta Paralela, ¿verdad? Que esta canción lo que tiene es que, bueno, es como una cosa compositiva, sí, también, es un trabajo compositivo, claro, pero también aprovechando los juguetitos estos, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el Whammy, ¿verdad? Que me da la posibilidad, es un rearmonizador, ¿verdad? Él armoniza. Entonces si yo toco, por ejemplo, ahí lo que está haciendo es, suena la nota esta, pero una octava arriba, sí. ¿verdad?
Entonces uno puede armonizar, él puede poder programarlo uno, y entonces me gustaba mucho este sonido. Aquí tengo el... Ajá. Que si ustedes ven, por ejemplo, aquí tengo la nota, si la... aparece otra nota. Sí. Si la toco aquí, ahorita la busqué, es esta. Pongo esto aquí. Eso se llama una cuarta justa. Entonces hay una sonoridad con las cuartas y las quintas, ¿verdad? Que por cierto nosotros los bajistas usamos mucho las quintas, ¿verdad? Para acompañar, ¿no? Entonces está esta sonoridad, ¿verdad? Que es fuerte, es una sonoridad fuerte. Entonces yo la tengo aquí en el... Entonces digo, voy a hacer una canción que se llame quinta paralela. ¿En qué sentido? En que utilizando este efecto, y siempre lo que ustedes van a escuchar, la melodía siempre son quintas. Que a la vez, ecolásticamente, teóricamente, en un principio, cuando te hablan de armonía y de reglas de armonía en otras épocas, las quintas eran prohibidas. Ajá. Las quintas, sí, las quintas paralelas son prohibidas. Ajá. Entonces es como... Ahí está todo lo prohibido, entonces. Entonces yo estoy haciendo una aberración Exacto. en contra de lo que soy profesor de teoría. Ahí está la jefa oyéndome. Sí. ¿Ves? Entonces todo tiene como, en este caso es esto, ¿verdad? Ajá. Pero hay cositas. Quiero también, bueno, decir que la pista que van a escuchar está grabada es parte del disco de Vaso en Trío, del primer disco, y ahí pueden escuchar a Eduardo Montero en el piano, que también hace el bajo con la mano izquierda. Es increíble bajista, Eduardo. Y en este disco grabó el hermano, Andrés Montero, que ahorita ya está dichosamente lo tenemos en Texas. Ya él estudió, sacó la maestría allá en batería, pero ya está laborando ya y todo, se nos quedó allá el hombre. Y bueno, y ahí fue cuando él se fue, ahí fue cuando se integró a nosotros Jorge Salas, que también ya tiene una maestría en Berkeley, en España. Sí, imagínate. sí. Pero en esta grabación van a escuchar a ellos, que bueno, les quiero agradecer, estoy súper agradecido con ellos eternamente, porque me acompañan en este tipo de loqueras, ¿verdad? Ajá. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, quinta paralela. Espero que me salga, Dios mío.
Lindo, lindo, lindo. De una a otra, mejor. Sí, 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 sí. Ahora, bueno, no sé si quieres decir algo de lo que acabas de tocar. ¿O todo bien? Estamos, sí, ya. Estamos. Bueno, gente, ese bajo tiene trastes. Trastes son como las divisiones que hay en el brazo, ¿cierto? Correcto. Pero resulta que Danilo nos trajo otro bajo que no tiene trastes. ¿Cómo se llama, Rubén? Fretless. Fretless. Fretless, sí. Sí, muchas gracias. Y quiero sí nada más decir que este bajo, bueno, agradecerle a mi amigo Fabián Vargas, ¿verdad? Famoso papa. El famoso Ajá. Papa, sí. Él fue el que hizo este bajo. Era un sueño que teníamos los dos, ¿verdad? Y veníamos hablándole, y yo decía, mira, qué bonito con esta escala y con tantos trastes. Y entonces esto es un diseño de él, ¿verdad? Más o menos con las conversaciones que tuvimos durante mucho tiempo. Y de repente me llamó y me dice, aquí ya voy construyendo tu bajo. Y yo, ay, qué bueno. Pero él lo hizo de cero. Sí, es un bajo. Él es luthier. Este es Qué un bajo, es un brutal. bajo hecho por un luthier costarricense. Guau. Sí, sí. ¿Cuál es la marca ahí para que...? Fava, que es de Fava Instruments. Ah, Sí, pueden las seguirlo. iniciales del nombre de él. El nombre de él Exacto, es de Fabián Fabián. Vargas. Fabián sí, Vargas, sí. Sí, él bueno, no solamente hizo este bajo, él también le da mantenimiento a los otros instrumentos que yo tengo, Ujú. también a los instrumentos de la escuela. Pero bueno, yo me siento súper cómodo con el bajo, ¿verdad? Bueno, me siento muy Precioso muy ese bien, bajo. ¿verdad? Sí, está lindísimo. Bueno, una felicitación para Fabián. Entonces. Sí, y Sí. agradecerlo porque esto es un trabajo, imagínense el trabajo que hay detrás de este instrumento, ¿verdad? Súper. Tan hermoso. Está lindísimo. Sí, sí. Ok, y Perfecto. ahora viene al escenario el Fretless. Fretless. Qué chido. ¿Qué me dices si la ayudo con algo? Micro. Ajá. Sí, yo creo que la diferencia, perdón, Ajá. la diferencia más notoria obviamente va a ser la falta de los trastes, Ajá. ¿verdad? Ajá. Pero sí, ¿verdad? Obviamente las maderas, cuerdas, ¿verdad? También el tipo ¿Son de cuerdas del mismo material o no? Sí, bueno, la cuerda es más lisa. El caso de este bajo, yo uso cuerdas que son lisas, ¿verdad? Vos las tocas y no tienen el entorche Ajá. como si tienen esto. Ajá. Pero hay bajistas que usan fretless con este tipo de cuerdas entorchadas. Entonces, eso les ayuda a ellos a producir ese sonido que buscamos, que es un sonido como de mua, mua, mua. Ah, ok. ¿Verdad? ok, Ahorita ok. lo van a escuchar. Sí. Y ahí mientras afinas que la gente sepa que, porque yo cuando llegué y lo vi y escuché Fretless, yo dije, pero qué raro, si yo le veo los trastes, pero son... Simplemente Está la marca, digamos. o sea, son como- guías, sí. Sí, es como Hay unos- el dibujito, digamos. Hay unos que sí venden sin Sí. esas líneas. Sí, que de hecho yo los he visto sin Sí. nada, sí. Usualmente sí digamos, también los bajos visto desde abajo, en la parte como de arribita, Ajá, sí hay puntos. Como entonces, guías. Como guías. Entonces, Ajá. usualmente sí vienen esas guías. ajá. Pero sí, es una gran ayuda.
también. Sí. Entonces, ahorita ya Dani lo va a terminar de afinar. Lo que podríamos hacer es entonces, porque sería importante que venga Claro. la esposa. Laura, ¿cierto? Estoy perdido. Sí, ¿Cierto? entonces Sí. podríamos, Laura, ¿verdad? tal vez que él termine la canción. Yo me voy. No, yo puedo irme, No, yo me voy. Para que usted esté ahí. Para que tal vez esté Ok. con la compu. Ok. Y que nos venga a hablar un poquito de lo que ellos De la tienen. escuela. Ajá, de la escuela. Ok. correcto. Sí, sí. Vamos a ver porque esto... Ahí ya se va a estar arreglando y todo. Sí. Ve, ma, esa es la vara de este un noviello que ya se le acalambra la Necesito piel, estirarse. Sí. Sí, es que la línea muchos dicen que es una trampa que uno hace, ¿verdad? Ajá. Porque es una ayuda que no debería. Voy a hablarlo en el. Si quisieras estar de pie, lo subimos, no hay problema. Sí, ok, estamos bien ahí. Ok. Sí, con respecto a la línea, ¿verdad? Mucha gente, estas lineecitas que están marcadas aquí, que son como guías, Ajá. mucha gente dice que es como una trampa que hacemos, ¿verdad? Ajá. Pero igual que puedes desafinar, obviamente puedes desafinar con o sin la línea, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Hay muchos factores. Ahorita que estaba afinando el bajo, este bajo está acostumbrado a una temperatura muchísimo mayor que la que tenemos aquí en este momento. Ajá. Hoy está lindísimo aquí, Ajá. Sí. pero recuerden que este bajo está acostumbrado a las Al temperaturas Más altas. del calor, ¿verdad? Sí. Y ahorita que lo estaba afinando, ya estaba él desafinado un poquito, ¿verdad? Y lo que en una hora que tenemos de... Ajá. Ve, entonces, eso varía mucho, varía de la temperatura. Entonces tiene uno que estar con el oído muy atento, Sí. ¿verdad? Sí, no sé, si por ejemplo yo toco esta nota y vean que con solo que mueva un poquito ya va a haber un cambio en afinación. Ajá. ¿Vieron? Sí, Un poquito, Sí, ya. sí, sí. Claro. Claro, sí, claro. Ajá. Y el bajo te cambia con la temperatura también. Ajá. Se mueve la madera, entonces hay que tener mucho... Ahí es donde, digamos, yo me siento como privilegiado porque sí, la técnica del contrabajo ha sido para mí una herramienta fabulosa para esto, ¿verdad? Y sí, lo que el Fred les persigue, bueno, al no tener trastes, que es una de las principales características, produce ese sonido de mua, ¿verdad? Mua, 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 de gua, Sí. perdón. ¿Verdad? Se oyen Sí, Sí, claro. Ahí está. es un sonido, bueno, obviamente yo como bajista lo adoro, me encanta, pero yo creo que también, seamos sinceros, no hay peor cosa que oír un fretless desafinado Sí, también. o un contrabajo desafinado, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, si yo toco... Ahora voy a desafinar eso un poquito, Ajá. ¿verdad? Es muy molesto. Sí. Entonces es difícil, es muy difícil. En realidad el instrumento es muy lindo y todo, pero no mucho bajista lo toca, ¿verdad? Porque es muy complejo. Y menos así, 6 cuerdas, Sí. Ajá. que eso es otro tema, ¿verdad? Ahora lo estábamos conversando, el hecho de tocar en bajos de 6 cuerdas, pero sí, realmente con un bajo de 4 cuerdas usted puede hacer De todo. cualquier cosa. O sea, Ajá. Que lo creo diga que Rubén. Que lo diga Rubén. Con una cuerda, dice Rubén, que hace maravillas. ¿Cuántos chistes en las paradas? Bueno, entonces vamos a tocar en... Podría ser Bocita. Voy a tocar una cancioncita Ok. que se llama Bosa. No hay un vinito por ahí, Felipe, para... Esto es un... Y unos quesitos. Sí. Esta pieza es es como un homenaje a la música brasileña, ¿verdad? Que es tan rica, ¿verdad? Tantos ritmos que tiene. Sí. Entonces, muy humildemente, pues no, por eso se llama Bocita, ¿verdad? El ritmo bossa nova. Y está escrita para ese instrumento, ¿verdad? Para el fretless. Ok. Aquí vamos.
Más pueden cantar conmigo. Solo eso. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué entonadas andamos? Muy bien. Sí. Yo lo Chama, que hago- les agradezco, muchas gracias. Contratados. Yo lo que hago es que a Para- la hora para de mí es editar el material. audio, me muteo yo. Full autotune, va ahí. Sí. Qué lindo está cantando Miguel, como negro, dicen. Ajá. ¿Por qué no le pedimos al invitado que nos presente a su esposa? Exactamente. Vamos Claro, a darle un muchas gracias, espacito muchas aquí. gracias. Tenemos sí. algunos minutos todavía para conversar de eso, entonces Pura vida, muchas gracias. yo no sé si Laura, porque lo que menos hemos hecho es preguntarle a Laura si quiere venir, pero si no tiene inconvenientes, nos puede acompañar aquí unos cuantos minutos. Bueno, les quiero presentar a mi queridísima esposita, Ajá. la señora Laura Mesén. Ella actualmente es la directora de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón.
donde tengo ya más de 20 años de trabajar, ¿verdad? Ok. Entonces aquí un aplauso para doña Laura. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por traer a Danilo hoy. Si quieres acercarse. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Eso, ahí el micro para que te podamos escuchar bien. Perfecto. Muchas gracias. ¿Vos tenés algún tema que quieras que ella comente o le preguntamos? No, yo más bien quisiera aprovechar como que tal vez ella nos cuente un poquito del proyecto, ¿verdad? Yo ya les hablé un poquito, Ajá, ¿verdad? sí. Ajá. Pero sí, tal vez... ¿Cómo nace, tal vez? cómo si nos nace y quisieras lo que está pasando actualmente, que Sí. que sí creo que es importante que se sepa qué es lo que está, el trabajo que se está haciendo allá de mis colegas, ¿verdad? De grandiosos Claro. músicos, grandiosos profesores, el trabajo de Laura también, el trabajo administrativo. Ah, Se está, como les dije, se ha tocado ya varias generaciones que el resultado es, ¿verdad? Los grandiosos seres humanos, grandiosos personas muy humildes, grandiosos profesionales que están laborando actualmente acá y también afuera de nuestras fronteras. Y Laura es, bueno, ella asumió el rol de la directora recientemente, ¿verdad? Pero ella fue de las primeras estudiantes de la escuela cuando la escuela se inauguró, wow. ¿verdad? Entonces, qué mejor tener aquí a una persona que sabe del proceso, ¿verdad? Claro. Y creo que cuando hablamos de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, sí, ya es muy, muy reconocida, ¿verdad? Sí, Oh, qué así, humildemente. Súper. Sí. Cuéntenos, Laura, un poco de su experiencia. Sí, muchas gracias por permitirme hablar aquí un ratito. La Escuela de Música nace en 1994 como un proyecto de extensión de la Universidad Nacional. Inicia con 30 alumnos, un clavinova, una flauta dulce y una guitarra, ¿verdad? Sin instalaciones, sin saber cómo iba a funcionar, pero con muchos deseos, muchas ganas. Wilber Vargas fue el fundador, era académico de la Universidad Nacional. Él se vino a estudiar aquí, dirección coral, a la Universidad Nacional, y cuando regresó a Pérez Celedón se fue con la idea de empezar allá un semillero de músicos, porque mucha gente quería ser músico, pero no había un lugar donde se empezaran a formar. Y para venir a la universidad a estudiar música, música es una carrera que usted necesita tener unos conocimientos previos. No es como quiero estudiar derecho, hago el examen de admisión y si entro voy a la U y empiezo de cero. Para estudiar música a nivel universitario ya necesita tener un recorrido, una trayectoria, ¿verdad? Entonces él se fue con esa idea y la comunica ya a la Universidad Nacional. Le dan el visto bueno, inicia. Se busca aquí algunos profesionales del Instituto Nacional de la Música, que eran músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, y les cuenta el proyecto. Ellos también se interesan y se van para Pérez, viajaban cada semana. Y así nace la escuela, en las instalaciones de una escuela primaria. La Pedro Pérez nos prestaba las aulas en las noches, los sábados. Luego la antigua cárcel se remodela y ahí estuvimos 2 años. Luego se remodela la antigua dirección regional del MEP y ahí estuvimos casi 14 años. Y en el 2014 ya la Universidad Nacional construyó un edificio apto para la enseñanza de la música y ya tenemos 11 años de estar ahí. Entonces es muy curioso porque yo fui de las primeras generaciones, bueno, de la primera generación, en 1993. Llegaron profesores a hacer pruebas, habíamos como 200 chiquitos afuera haciendo fila. Bueno. En el complejo cultural era todo nuevo, era una experiencia, era toda una aventura. Y gracias a Dios quedé elegida en esa primera generación, que fuimos 30, 35 más o menos alumnos. No se podía empezar con muchos porque no había espacio, no había profesores. Inicié con piano y ahí seguí. Durante todos estos años, luego como profesora asistente, luego como profesora, luego como coordinadora académica de la escuela y actualmente soy académica de la Universidad Nacional y tengo a cargo el proyecto desde hace 5 años, cuando ya Wilber se pensionó. Entonces, como quien dice, la escuela ha ido creciendo y yo también con ella. Hemos estado juntos durante estos 31 años que ya estamos cumpliendo en el 2025. Genial. Y ya desde... Bueno, me podría ir un poquito más atrás, pero para que no nos tome tantas preguntas, ¿qué retos tienes en el área de la dirección? ¿O qué oportunidades crees que se podrían explotar
de lo que están haciendo. Sí, bueno, ahorita tenemos 250 estudiantes, es bastante grande. Ajá. Desde los 5 añitos, tenemos alumnos desde los 5 añitos, hasta algunos ya de 22, 23, que empezaron más pequeños, pero se quedan para cumplir toda la etapa, porque la escuela otorga el técnico medio en música, igual como lo hacen los colegios técnicos o el Castella, a los que terminan todo el plan, y el plan puede durar 10, 12 años, ¿verdad? Dependiendo de la edad en la que inician. Ajá. Entonces, a lo largo de la historia se han asumido muchos retos. Al principio los retos eran de instalaciones, de falta de instrumentos, de no tener todos los profesores para todos los instrumentos. Gracias a Dios ya eso está resuelto en el sentido de que tenemos un profesor para cada instrumento musical, tenemos instalaciones adecuadas, contamos con presupuesto de la Municipalidad de Pérez Celedón, hay una asociación de padres que también trabajan. El MEP nos da lecciones y la Universidad Nacional también nos apoya grandemente porque somos su proyecto. Entonces, todo eso nos ha ayudado a ir creciendo. Los estudiantes que ya se han graduado, bueno, ahorita son músicos de las bandas nacionales aquí, otros son músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, ya las generaciones de hace más años están ocupando puestos aquí en San José, en el área metropolitana, en las bandas y en las orquestas profesionales. Muchos se dedican, más de 100 exalumnos se dedican a la docencia en escuelas y colegios del MEP o en academias privadas. Y muchos de nuestros exalumnos están fuera del país, trabajando o estudiando, sacando doctorados en su instrumento, y ahorita profesores de universidades, de conservatorios, músicos de orquestas fuera del país. Entonces, la escuela ha ido creciendo, ¿verdad? Con la bendición de Dios y todas las personas que han creído en ella, y también con ese sentido humanista, que es lo más importante. Tratamos de que siempre la formación sea integral. O sea, queremos buenos músicos, pero que sean todavía mejores personas, que se preocupen, ¿verdad? Por lo que le está pasando a su compañero, que en una orquesta están trabajando en equipo, no solamente es para ellos. Todos esos valores se tratan de incentivar en las clases, y eso es lo que los hace grandes músicos y mejores personas aún, que cuando llegan a diferentes lugares a buscar puestos de trabajo, etcétera, tienen una sensibilidad que los caracteriza. Entonces, ahorita los retos que queremos asumir es buscar más oportunidades para nuestros alumnos, para que vayan a campamentos, para que vayan a buscar más opciones de estudio fuera del país, hacer más giras para llevar la música a comunidades más alejadas, como a las zonas indígenas. Bueno, Pérez Celedón es inmenso y hay muchísimos distritos a los que tal vez se dura hasta 2, 3 horas en llegar. Tener esa opción de llegar y presentar música y que la comunidad sepa lo que estamos haciendo, la disfrute, y más aún poder hacer, como quien dice, sucursales de la escuela, que podamos expandirnos, ¿verdad? Que podamos llevar más música. Hay muchísimos niños en Pérez Celedón que no tienen la oportunidad de ir a la escuela, tal vez por distancia, porque queda muy lejos, los buses sale uno al día de su pueblo. Entonces, poder llegar nosotros a esos lugares son como los retos actuales. Estamos muy contentos porque hace menos de un mes se inauguró un CINEM en Puerto Jiménez. Bueno. Entonces, ya somos 3 escuelas en la región Brunca, la de Pérez Celedón, que es de la Universidad Nacional, el CINEM de San Vito, de Cotobruz, y este recién que está en Puerto Jiménez. Y el CINEM de Cotobruz, los 3 profesores que hay son exalumnos de nosotros, de las primeras generaciones que se vinieron a San José a sacar sus títulos universitarios y regresan al sur a seguir aportando. Y el director del CINEM de Puerto Jiménez también es exalumno de nosotros. Entonces ya se va viendo el semillero que está formando profesionales para que vayan a servir a la comunidad también. Muchos se están quedando aquí, otros se van fuera del país, pero tenemos los que están regresando a aportar también su granito de arena. Wow. No, eso es algo súper lindo, súper interesante. Como un comentario que iba a dar, mucho tiempo este país se quedó mucho con lo que le daba solo el Castella y poquitos lugares, y es increíble cómo solo el Castella le ha dado mucho al país, demasiado. Y es lindísimo saber que este proyecto ahí en Pérez Celedón está dándole también tanto, y es también importante pensar en la cultura, ¿verdad?
Y si con estos semilleros se saca lo que se saca, imagínense lo que podría hacer, ¿verdad? Con más lugares y Vieras con más que apoyo. allá nosotros en la escuela, por ejemplo, no solamente enseñamos la parte que muchas personas lo denominan como ecolástico, ¿verdad? Como la música clásica, por ejemplo, el aprendizaje del contrabajo clásico solamente, ¿no? Los profesores que estamos allá, pues buscamos, ¿verdad? Pienso yo, la mayoría, ser como músicos más completos, que ya solo decir eso es un gran atrevimiento, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Porque es muy difícil. sí. Pero tratamos de nuestros estudiantes que se empapen de todas las áreas, ¿verdad? Entonces, yo tengo graduados en bajo eléctrico Sí. y Maravilloso. se han graduado tocando salsa, por ejemplo, ¿verdad? Wow. Qué bueno. Y a la vez están tocando un solo de jazz. Y así con todas las áreas, ¿verdad? O sea, ellos tienen una formación muy completa. Por eso es que vienen acá o salen del país y son muy bien recibidos porque la formación, les tratamos de dar una formación más, Sí. como más universal, ¿no? Está súper bueno. Yo recuerdo que yo fui por un tiempo a un cine, al de Pavas, cuando Chiqui estaba dirigiendo ahí. Ajá, sí, sí. Y Chiqui hizo aparte de la parte como música clásica, Sí, digamos. se diría mal, pero se entiende. También él hizo como una pequeña filarmónica. Entonces yo tocaba abajo. Ah, buenísimo. Y es algo que es chivísima, que es increíble. No, entonces está lindísimo. Está Sí. súper aportativo, dijo. Sí, yo quería preguntar la última cosa, ya para dejar a Laura libre. Y pueden mencionarlo los dos, lo que cada uno considere. ¿Cómo se hacen para lograr resultados? Porque no todos los chicos tal vez logran mantener la constancia que se necesita. ¿Cómo se hace un equilibrio entre la exigencia académica que yo necesito solicitar, pero también mantener la parte humana de entender que no son perfectos, de entender que a veces quieren venir y a veces no quieren venir, que es un proceso a largo plazo? Entonces, ¿cómo equilibran lo que yo necesito que él saque para lograr lo que se ha logrado, pero sin que no sea a costa del bienestar del propio estudiante? ¿Cómo logran eso? Sí, bueno, aquí lo más importante es el trabajo en equipo. Nosotros trabajamos con los papás, los alumnos, el personal docente, el personal administrativo, todos en equipo. Entonces, en el momento en que vemos que un chico tal vez está fallando por algo, no está trayendo las tareas, no está estudiando, llamamos a los papás. Y tal vez, a veces los papás tal vez no nos comunican situaciones importantes o por pena, etcétera, ¿verdad? Y ya nos dicen, no, mira, es que se le murió la mascota y no ha superado el duelo. Tal cosa le está pasando, lo vamos a llevar al psicólogo. Está manifestando un dolor en la mano y no quiere decirle al profe, ¿verdad? Entonces ya los papás nos van diciendo, entonces ya nosotros le decimos al profesor y ya lo vamos manejando. Aquí lo más importante, digamos, y que es una ventaja en la escuela, es que todos los alumnos reciben clase individual de instrumento. Ellos van a una clase grupal de lectura musical. Bueno, el currículum de la escuela es muy grande, llevan lectura musical, teoría musical, los conjuntos, tenemos bandas, tenemos orquestas, cameratas, big band, un grupo de jazz que se llama Brunca Jazz, grupos de cámara, y ellos van a esas clases grupales, pero la clase con el profe del instrumento es individual. Entonces ahí es donde ellos crean una conexión mucho mayor con el profesor se vuelve como un papá o una mamá musical, que incluso les hacen más caso a ellos que a los mismos papás cuando los papás les dicen algo. Hemos tenido niños que, por ejemplo, no quieren comer vegetales en la casa, no quieren comer zanahoria, y el profesor le dice, deben comer zanahoria para que se haga fuerte. Entonces ahora sí come zanahoria, ¿verdad? Entonces ese trabajo en equipo con los papás, con los alumnos y todo, para ir viendo cómo puede avanzar, nos funciona muchísimo, incluso para cambiar metodologías, que el niño tuvo un diagnóstico de autismo, que le dio un diagnóstico de déficit atencional, que tiene tal cosa, que es obsesivo compulsivo, etcétera. Los papás nos traen los informes de los psicólogos y recomendaciones, los profesores buscan información, y no hay que hacer como una adaptación curricular, etcétera. Es simplemente ver de qué manera se hace clic con ese alumno, porque la sinfónica nosotros en realidad no tenemos que hacer adecuaciones curriculares, todos los chicos avanzan, pero porque cambiamos la metodología en el sentido de que podemos llevarlos individualmente. En el grupo
la profesora o el profesor nos puede decir, verás que no está estudiando lectura, volvemos a hablar con los papás. Tenemos estudiantes asistentes, que ya son los que tienen 8 o 9 años de estar en la Sinfónica. Ellos tienen que hacer una práctica de 60 horas para graduarse. Entonces, ellos les dan clases de refuerzo a los más pequeños para ayudarlos a salir adelante con temas que les cuestan. Cuando los chicos tienen exámenes en la escuela, igual van a la Sinfónica. Que si tienen, no sé, una fiesta, por ejemplo, de un amiguito, ya hemos creado como la conciencia de que si usted tiene un ensayo con su grupo, usted no lo va a dejar al grupo ahí, vaya al ensayo y luego va a la fiesta del amiguito. Tenemos un concierto y tiene la cena de graduación, va al concierto, se muda y se va para la cena de graduación. Adquieren un compromiso de trabajo en equipo y de responsabilidad que los ayuda a crecer como personas. Cuando hacemos reuniones con los papás y ellos, yo les digo, aquí estamos en un ambiente controlado y esto es una práctica de la vida real. O sea, usted aquí le pasó algo, lo discutimos, lo guiamos. Cuando yo se vaya a la vida real, cuando cumpla 18 y se vaya a estudiar, a un trabajo, etcétera, tal vez ya no va a tener este soporte, simplemente usted falló en algo y el jefe lo puede echar y ya. Pero todas estas cosas, el exponerse a un recital solista, cada semestre hacen un recital solista, exponerse a hacer exposiciones en las clases de teoría o historia, todas esas herramientas los ayudan a ser mejores personas. Entonces siempre vamos adaptando. Al final todo muy individual, aunque sea grupal, vamos adaptando muy individual cada situación y eso es lo que creo que hace el equilibrio. Algunos papás dicen, es que me está bajando los promedios de la escuela o del colegio. Y entonces hacemos una reunión. Y los papás le dicen, si usted me sigue bajando así, lo voy a tener que sacar de la Sinfónica. Claro, eso es como matarlos. No me haga esto. Pero ellos dicen, sáqueme del colegio, pero no me saque de la Sinfónica. Más fácil, ¿verdad? sáqueme del sí, colegio. sáqueme del colegio. Porque hay muchos que viven ahí, van al colegio de 7 a 4 y a las 4:30 llegan ahí hasta las 9 de la noche que los recojan los papás. Wow. Los papás dicen, pasan más tiempo con ustedes que con nosotros. Pero también los papás están felices y tranquilos porque están en un ambiente seguro. Que si no estuvieran ahí estudiando un instrumento o tan solo sentados en una banca hablando con un amiguito, podrían estar, bueno, con el celular, ¿verdad? Sí. En los videojuegos o en quién sabe qué otras cosas, sí. ¿verdad? Entonces creo que todo ese equilibrio se logra por la comunicación constante que tenemos entre docentes y padres de familia. Maravilloso. Al final estábamos hablando de técnica a favor de la música, ¿verdad? Sí. En este caso es, bueno, técnica a favor de la música también, y la música como un medio transformador, ¿verdad? Claro. Entonces, es lindísimo, digamos, yo como profesor, poder ver que no solo los estudiantes se impactan, sino las familias. Claro. Toda una familia impactada, ¿verdad? Y entonces toda la familia cambia sus roles para que el niño o la niña o el muchacho o la muchacha esté con nosotros estudiando. Entonces, estás culturizando. Claro. Y ¿verdad? se dan herramientas al final para la vida, porque correcto. Ahora con tantos Entonces, cambios... Es lo más importante. Exacto, con tanta tecnología y tantos cambios es como, bueno, lo del año pasado ya está obsoleto, ahora aprende otra cosa. Esas cosas que se ven en este tipo de experiencias sirven para siempre, así que eso no importa los avances tecnológicos, eso va a seguir siendo relevante. Y lo que ustedes comentaban hace un rato del ChatGPT, por ejemplo, ¿verdad? Que ya un profesor en el colegio quiere dejarles una investigación a los chiquillos que hagan sobre tal cosa y ya no puede estar seguro si la hicieron o la hizo ChatGPT, porque ahora ChatGPT también humaniza, entonces ya se no tiene forma de comprobar plagio. En la música no se puede, o sea, tiene que traerme la pieza número 1 de Suzuki de violín para la otra semana y ChatGPT no se lo puede hacer. Es inevitable el proceso. Estudiar y dedicarse. Ahora los chicos están a que todo es un clic. Entonces, si hay un video que es más de 1 minuto, ya les da pereza verlo. Tiene que ser de 30 segundos y no es demasiado aburrido. Dios guarde escuchar algo de 5 minutos. Eso es, ¿verdad? Entonces, la atención, ¿verdad? Es mucho más corta. En clases ustedes les hablan, tal vez le pusieron atención 5 minutos y los demás... Bueno, si cogieron el celular los perdimos, pero si el celular no está, también se ponen a pensar en otra cosa. Entonces, esos niveles de concentración y todo eso se han perdido porque la tecnología va muy rápido y los adolescentes, yo digo, qué difícil ser adolescente en este momento. Cuando nosotros éramos adolescentes no era tan difícil, pero ahorita están muy bombardeados por las redes sociales porque tienen que encajar, porque el que tiene más likes, etcétera. Y entonces yo les digo, chiquillos, aquí ustedes pueden tomarse su pausa, su tiempo, se ocupan 1 hora para sacar 2 compases,
están aprendiendo resiliencia, están aprendiendo paciencia, están aprendiendo tolerancia, Sí. cosa que tal vez otros no están desarrollando porque todo lo quieren rápido. Claro. Y todas esas habilidades al final son adicionales, pero que les va a ayudar para la vida. Porque no pretendemos que todos los alumnos que vayan a la escuela van a ser músicos profesionales, muchos sí, pero tal vez otros no, pero va a ser un abogado sensible, va a ser un doctor con inteligencia emocional, va a ser un maestro que sabe afinar. Nos pasó una vez, un ¿Qué- estudiante se ganó una beca para ir a estudiar Administración de Empresas de Estados Unidos Ajá. y se había ganado media beca, tenía que pagar la otra, entonces tenía que irse a ver cómo estudiaba y trabajaba para pagar la otra. Se dio cuenta que había una orquesta, nos pidió una carta de recomendación, ya la había estado aquí como 8 años en la escuela de nosotros, la presentó allá, le hicieron una audición, entró a la orquesta de la universidad y le dieron la otra parte de la beca. Así es. Ahí Entonces está. son Solo beneficios por todo Ujú. lado. Sí, 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 Correcto, sí, sí, sí. Felicidades por el trabajo que están haciendo. Los Muchas dos gracias. y los compañeros músicos docentes que están allá, felicidades. Y los que están abriendo nuevos proyectos, felicidades. Porque eso necesita nuestro país también. Creo que eso te iba a decir, o sea, sin ánimos de nada, pero es lo que estamos urgidísimos. Estamos Rescatar. sumamente ¿Verdad? unidos. Hay mucho, nosotros podemos ver constantemente mucho talento, mucha gente que quiere hacer muchas cosas, pero necesitamos ese tipo de lugares para formarnos, Claro. ¿verdad? Claro. Y a todo nivel, ¿verdad? A nivel escolástico, a nivel popular, ¿verdad? Con todo lo que podemos hablar, que muchas veces es reiterativo, ¿verdad? Que mira, que la subdivisión, que cómo toco en un grupo, que cómo afino, que... Pero ya eso es muy reiterativo, ¿verdad? Al final, ya es bien sabido que en otros países la forma de evolucionar, de crecer, es también es impactando, ¿verdad? Impactando Claro. comunidades, impactando directamente las casas, Sí, regalando cultura, ¿verdad? sí. Y Felicidades sí, por eso. entonces es bien importante. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Laura, por Mucho estos minutos gusto. que nos regaló. Le vamos a dar el gracias. pase a Yormar porque ya nos vamos a despedir, pero vamos a disfrutar en esta velada que ahora se convirtió en noche. Sí. De la última canción que el maestro Danilo Castro ¿Qué hacemos? tiene para nosotros. ¿Canción primero y después despedimos o despedimos y después Bueno, terminamos con la hagamos canción? una cosa. Le hacemos la pregunta del final. De una vez. Sí, despidamos, le hacemos la pregunta y terminamos con la canción. Más bonito. Sí, más sí, sí, bonito, sí. ¿Está bien? sí, sí, Perfecto, sí. perfecto. ¿Tenés Tuvo redes 2 sociales? horas para pensar en un invitado. Ah, sí. ¿A quién quiere embarcar? Ok, normalmente o sea, la pregunta obviamente puede ser que usted responda porque le gustaría que estuviera aquí o porque le cae bien o, Sí, sí. o porque cree que podría ser una conversación interesante, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quién cree que O podemos como, invitar? o como has dicho, o si no la paso bien, y si quiere que alguien no la pase bien, entonces también puede. ¿A quién quiere castigar? ¿De quién se quiere desquitar? Sí, sí, sí. Bueno, no, yo sí, dichosamente, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo espero que mi participación aquí sea enriquecedora para Espectacular. todos, No, ¿verdad? no, ha sido Mucho. espectacular. ¿Verdad? Sí, sí. De verdad. Y queda pendiente siempre de cosas. Sí, ¿verdad? sí, Sí, claro, sí, muchísimo. Y yo la verdad todo lo que digo aquí es siempre con ánimos de no ofender a nadie, ni a ninguna persona. Oye, somos seres humanos, nos podemos equivocar siempre y siempre yo soy una persona abierta a aprender, ¿verdad? Y por supuesto, si alguna de las cosas que yo dije hoy le causó a alguien alguna cosa ahí, pues Que lo comente. lo comente y ahí podemos seguir conversando. Y no era mi intención, disculpen, ¿verdad? Pero sí, muchísimas gracias. Sí, lo sigo, me encanta el programa, muchísimas gracias porque el valor de estos espacios es invaluable, ¿verdad? Claro, claro. Lo necesitamos hablando de culturizar, ¿verdad? Sí, entonces, muchas gracias. Yo dichosamente he tenido la oportunidad de tocar con mucha gente en este país. Admiro muchísimos músicos de las generaciones, de todas las generaciones, ¿verdad? Toda esta nueva generación de músicos que tenemos actualmente y los que nos influenciaron, los que me influenciaron a mí, ¿verdad? Creo que cuando uno quiere aprender, hay que ir a las raíces también, ¿verdad? En la raíz hay mucho que aprender. Tal vez nos quedamos en el momento con la información que nos rodea, pero eso fue una de las cosas que me recomendaron a mí hacer que me hicieron hacer allá en España, ir a las raíces, conocer otro montón de cosas. Podría recomendar
repito, músicos jóvenes, músicos de cualquier edad, de cualquier generación, pero en realidad eso no es lo que importa, sino realmente, vieran que yo una vez tuve la experiencia de llegar a lo que era en ese momento la Casa del Murciélago en Tibás, y se encontraba ahí el músico que quiero recomendar. Y me senté, ¿cómo vas, Danilo? Y ya me senté a hablar con él y hablamos como 10 minutos, y en 10 minutos me contó unas historias que yo, wow, lo admiro, lo respeto un montón, sobre todo la forma de ser de él, que es una persona súper humilde, y es Isidor Ash de Marfil, definitivamente. Isidor, lo admiro, lo respeto muchísimo, es un musicazo. Además, bueno, él como líder de Marfil, ¿verdad? Creo que es bueno escuchar al líder de este grupazo, ¿verdad? Y que tiene una trayectoria impresionante. Recientemente sé que la Universidad Nacional le otorgó un premio a Marfil por su trayectoria, ¿verdad? Entonces, para mí, Isidor Ash creo que podría aquí enriquecernos. Yo no me pierdo una conversación con él. Qué bueno. Y también tuve la posibilidad en mi vida de tocar y grabar con ella. La admiro, para mí es increíble como letrista, como compositora, sus producciones. Quiero hacer esa segunda sugerencia, ¿verdad? Que definitivamente creo que sería súper enriquecedor para todos nosotros. Y es María Pretis. María Pretis. Muy bueno. También. Sí. De verdad, ojalá que vengan ambos. En el radar los dos. Sí. Gracias por la recomendación. Excelente. ¿Tenés como redes sociales donde te puedan seguir? Sí, bueno, ahí está la red social de Vaso en Trío, ¿verdad? Pueden buscar como Danilo Castro, bajista, ¿verdad? Pero sí, básicamente ahí con Vaso en Trío y conmigo, ¿verdad? Buscan Danilo Castro Bass, ahí estaré, sí. Ahí yo estoy subiendo videitos y cositas y también como va la familia creciendo. Sí. Claro. Normal, todo normal. Sí, Genial. sí, excelente. Muchísimas gracias, Danilo, Sí. por este tiempo que dedicaste para conversar con nosotros. Nos despedimos con la última canción, entonces. Ok, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, compañeros. Claro, gusto. Muy amables. Todo gusto. Esta canción se llama Inocencia y está dedicada a la inocencia de los niños cuando juegan, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos mucho que aprender de los niños a veces, ¿verdad? Sí. Para ver si no jalarme una torta. Listo.